Nuestro escenario de crecimiento para el Producto Interior Bruto de España para 2020 es el de una caída del 8%, con un intervalo que, como pueden ver, pues está ligeramente por debajo del 5% en la situación más favorable y que podría llegar a situarse cerca del 11% o incluso más, como veremos ahora, dependiendo de la duración del confinamiento o incluso también dependiendo de la capacidad con la que se vayan recuperando los distintos sectores. En comparación con el escenario que teníamos de crecimiento a principios de este año, finales del 2019, en el que esperábamos que la economía española creciera un 1,6%, estamos hablando de una diferencia respecto a ese escenario de aproximadamente 9,5 puntos de Producto Interior Bruto de caída con respecto a ese escenario base. El impacto que ha tenido la crisis del coronavirus sobre la economía ha sido sustancial. En el caso de la economía española, prevemos una caída del Producto Interior Bruto superior al 12% en este segundo trimestre. A partir del tercero y del cuarto se inicia una recuperación, una especie de V asimétrica en la que la recuperación va a ser obviamente más lenta y gradual que la caída que se ha producido o que se está produciendo en este segundo trimestre. Y en cualquier caso, este gráfico lo que ilustra muy claramente es que al final, el horizonte de previsión, todavía estaremos más de 5 puntos por debajo del escenario que preveíamos a finales del 2019. En cuanto a los riesgos en este escenario, el primero tiene que ver con el diseño de una estrategia de salida, la efectividad de la misma para garantizar, por un lado, la seguridad de la población, minimizar ese riesgo sanitario y al mismo tiempo maximizar la actividad económica, reducir el impacto en términos de actividad económica, ¿no? Esa estrategia de salida pues tiene que estar en términos generales basada en tres pilares. En primer lugar, un aprendizaje continuo de las iniciativas adoptadas en países que ya nos han adelantado, que ya las están aplicando. En segundo lugar, también, como decía Jorge en la primera parte de la presentación, en el control de la capacidad de nuestro sistema sanitario. Y, en tercer lugar, en una implementación eficiente de protocolos de monitorización para hacer un seguimiento y para controlar cualquier rebrote puntual muy local que se pueda producir en España. La recuperación en V, que antes apuntaba, esa V asimétrica gradual, va a ser también heterogénea, va a ser más difícil en algunos sectores, como también lo ha sido este gráfico, lo que podemos ver el gasto con tarjetas, pues está claramente diferenciado el que han hecho que es colectivo, que en general se ha podido acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Esta dualidad del mercado de trabajo y esta gradualidad en la recuperación de algunos sectores, pues hace que, de nuevo, tengamos que utilizar, lamentablemente, el concepto de histéresis en el mercado de trabajo, ¿no? De una duración de la crisis, de las heridas que va a dejar en el mercado de trabajo, que se van a manifestar en un aumento de la tasa de desempleo estructural, que estimamos que va a ser de al menos 2 puntos porcentuales, algo más de 500.000 empleos durante los próximos 2 años. En la medida que a finales del 2021 todavía no habremos recuperado el nivel de actividad, el nivel de empleo previo a la crisis económica o de ese escenario base que teníamos antes de la crisis sanitaria, va a ser muy importante diseñar políticas públicas para reducir el coste social, el coste económico, para limitar la desigualdad y para aumentar el crecimiento potencial. Aquí la coordinación de los gobiernos nacionales, en este caso el Gobierno de España, con las instituciones europeas, va a ser fundamental. Por un lado, para extender el espacio fiscal disponible, con las medidas que mencionamos ahí, reforma del sistema de pensiones,
transferencia o políticas de renta a hogares, impulso a la inversión, ayudas que se puedan otorgar, ayudas específicas, muy selectivas que se puedan otorgar al sector privado, y también la atención que habrá que poner en algunas empresas que no podrán superar esta crisis económica. Y por otro lado, en el bloque de la derecha, todas las medidas que necesitamos para aumentar nuestra capacidad de crecimiento y para poder curar cuanto antes las heridas que deje esta crisis y evitar que terminen siendo de carácter estructural. Para ello, pues corregir la dualidad del mercado de trabajo, incentivar la contratación indefinida, modernizar las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo, impulsar la flexibilidad interna de las empresas, también las medidas de apoyo para reducir en la medida de lo posible las insolvencias o suspensiones de pago por parte de las empresas, un entorno favorable para la inversión, para la transformación digital de la economía, que sin duda va a ser algo crucial, una de las secuelas de esta crisis, la intensificación que vamos a tener que hacer en la economía y en la sociedad digital, impulsar, como no puede ser de otra manera, la acumulación y la mejora de nuestro capital humano, que también es una de las debilidades estructurales, y incentivar la adopción de nuevas tecnologías consistentes también con limitar el impacto del cambio climático, que sigue siendo una tarea pendiente tras esta importante crisis económica.